Bueno, pues este es el relato de la chica. Palomeque era su pareja en aquel momento y estaban visionando pues las imágenes de esa reyerta y fue cuando Palomeque le lanzó estas imágenes. Mira, he sido yo quien ha arrojado a Jimmy al río. Pedro, muy buenas noches. Vamos a analizar contigo, Pedro López Graña, este caso porque de nuevo se ha reabierto por el testimonio de esta chica que escuchábamos. Hola, Estefanía, eso parece. Creo recordar que hubo más de una sentencia en relación a este asunto. Hubo una sentencia donde no condenaban por homicidio, pero sí condenaban a 70 y tantos ultras de ambos bandos por riña tumultuaria, los condenaban a multa, pero no por homicidio. Parece ser que hubo otra sentencia donde a un menor lo absolvían por falta de pruebas suficientes. Y en este caso, la noticia impactante es que, al parecer, puede haberse identificado al autor. Ahora, hay que tener en cuenta que no necesariamente porque se reabra el caso tiene por qué haber una condena, porque hay que considerar que las imágenes en su momento ya fueron difíciles y habrá que ver qué es lo que dice y si hay algún elemento complementario a este testimonio de esta joven. Ahora, ya es suficiente para volver a estudiar, investigar el asunto y faltará ver qué es lo que sucede. Pedro, ¿qué dice la ley sobre este tipo de casos, sobre estas reyertas? Vamos a ver, en primer lugar está en sí el tema de la discusión, de la disputa, de la batalla campal entre todos los de un bando y de otro, los del Deportivo de La Coruña y los del Atlético de Madrid, y eso es en sí mismo pues un problema primero de seguridad ciudadana, y segundo hay seguramente muchos delitos, hay un delito implícito de riña tumultuaria, pero luego está el tema más grave que es la muerte de una persona en ese contexto. Claro, la muerte no podemos imputársela a todos los que estaban en la discusión, en la reyerta, en la tangana aquella. Hay que identificar a quien realmente produjo esa caída y quien provocó esa muerte. Además, en este caso se da la circunstancia, de momento positiva, que no ha prescrito. Si hubiera prescrito el delito, si hubieran pasado unos años suficientes para que hubiera prescrito, no se podría reabrir el caso, pero afortunadamente es posible porque han pasado menos de 10 años, como mínimo en este delito serían 10 años el periodo de prescripción, y además se da la paradoja de que no solamente esa prescripción empieza desde el momento de los hechos, desde el noviembre de 2014, cuando hay alguna persona que ya ha sido imputada, ese periodo donde ha estado investigada o imputada también interrumpe la prescripción, es decir, que cabe la posibilidad de que incluso más adelante de noviembre de 2024, que sería el plazo de la fecha de prescripción desde los hechos, en este supuesto, si esta persona, si el tal, como menciona El País, Palomeque, estuvo ya investigado, el periodo de prescripción podría ser superior. Pero, insisto, ahora la preocupación, o por lo menos la importancia, es que se pueda acreditar que esta persona fue el que arrojó, el que tiró a este chico, a Jimmy, por el río Manzanares. Este caso supuso un punto de inflexión porque sucedió hace 9 años, 2024 se cumplen 10 años, y supuso un punto de inflexión, como digo, porque los clubes, los estadios decidieron en ese momento prohibir el acceso a estos movimientos ultras, pero estos últimos años pues la cosa se ha relajado un poco porque sí que estamos viendo, Pedro, que el año pasado en Sevilla de nuevo hubo varios ultras que provocaron estas reyertas. También el año pasado en Cartagena, que no nos tenemos que ir muy lejos, pues sí, también pues sucedieron, ¿no?, estos hechos. Claro, vamos a ver. En la cuestión de la violencia se puede actuar desde dos puntos de vista: desde la represión, la sanción, o desde la educación. Yo siempre soy partidario de la educación, pero cuando ya está todo consolidado, es decir, cuando una persona no ha recibido la educación necesaria, pues solamente puede actuar la parte o la vertiente de la represión.
Esto es lo que ocurrió en 2014, que se consideró que había que tomar medidas y se tomaron y dan resultado, pero dan un resultado puntual y mientras se mantiene, y además la represión nunca impide que se produzcan estos acontecimientos. Se descuida la vertiente del cuidado a los demás, de la educación, desde la infancia y también desde los propios estadios y desde las instituciones. Se ha descuidado y, por tanto, vuelve a reaparecer el fenómeno de la violencia, que nunca se puede extinguir a cero, pero sí se puede mitigar. Y ahora, pues, seguramente hará falta recuperar algunas de estas medidas que eran drásticas y eran para evitar acontecimientos tan luctuosos como aquel. Vamos a ver, Pedro, qué piensa Miguel Ángel Muñoz, el presidente de la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, que tenemos ya al otro lado del teléfono, sobre este tema. Miguel, muy buenas noches. Hola, Sofía, buenas noches. ¿Recuerdas tú el caso Jimmy? Sí, claro, hace ya años. Bueno, la verdad es que una pena que pasara eso y, bueno, totalmente en contra de todo eso. Decíamos que lejos de ir a menos, va a más en los últimos años. De hecho, en Cartagena pues hubo también una reyerta entre ultras. Entiendo, Miguel, que esto lo condenáis totalmente, ¿no?, desde los clubes. Sí, totalmente. Esto tiene que estar fuera del fútbol, del fútbol, de cualquier deporte, de la vida cotidiana, tiene que estar fuera de todo eso. Aquí también es verdad que cada vez seguridad da más pasos para quitar todo a esta gente del medio, como se dice. Bueno, nosotros para cualquier cosa, lo primero que te piden es nombre, apellido y DNI. Nos estamos organizando el viaje ya a Elche esta semana y quien vaya sin entregar nombre, apellido y DNI no viaja. Y hoy día en los estadios de fútbol hay más cámaras que nunca. Hay más cámaras mirando al público que mirando a los jugadores. Entiendo, bueno, en su momento, hace 9 años, se prohibió el acceso a estos ultras. Ahora mismo, ¿cómo está el tema, Miguel? Bueno, la verdad es que aquí nosotros en Cartagena no tenemos ningún grupo ultra ahora mismo. Había uno y el pasado año se quitaron del medio, se dieron de baja y ya no son peñas. Jesús, madre mía, Miguel Ángel, perdona. Entiendo que, claro, en su momento este tipo de ultras, este tipo de hinchas que lo que querían es apoyar a su equipo, también contaban con una serie de beneficios, acompañaban al equipo, incluso quizás pues tenían entradas gratuitas. Ahora mismo se tiene más cuidado con este tema, vamos más con ojo avizor para ver quién entra en los clubes, quién se hace socio. Pues yo lo que tengo por oídas que tengo y pues, lo que se oye aquí en Cartagena, ni en la región hay nada de eso, pero fuera de nuestros equipos de primera y segunda división siguen haciéndolo, ¿eh? Les pagan hasta viajes, les pagan autobuses, les pagan entradas, las entradas que vienen, si vienen pocas, las primeras son para ellos, o sea que también los clubes, muchas veces algunos clubes ayudan poco. O sea, es decir, que desde los clubes hay que hacer más fuerza con este tema. Sí, está claro que son los primeros, los más interesados en que no haya pues este follón, pues mira, lo que al final el que pierde el espectáculo, el que pierde es, en este caso el deporte, en este caso fútbol. Pero que sabemos que en otro equipo, ya digo, aquí en la región de Murcia, ¿no? Pero en otros puntos de España se está haciendo. Estamos precisamente viendo ahora mismo, Miguel, esa reyerta que tuvo lugar en Cartagena y claro, nos preguntábamos precisamente esta tarde en redacción, porque ya no estamos hablando de que se reúnan o se citen cuando tiene lugar el partido, sino que ya días antes, semanas antes, quedan para lo que estamos viendo, para pelearse. Sí, la verdad es que es de chiste, pero sí, así es. Ellos 15, 20 días antes ya están por sus grupos de redes sociales y tal, quedando, citándose en un sitio, y si no saben normalmente dónde se ubica cada grupo ultra antes de un partido de fútbol, muchas veces se lo encuentran por sorpresa, que el año pasado vino el Málaga y vinieron a buscar al grupo ultra nuestro, menos más que ese día no había nadie en ese local, si no, pues la que se hubiera liado hubiera sido importante también.
¿Cuáles son las medidas, Miguel, que crees que se deberían tomar ante estos hechos? De todos los grupos estos ultra radicalmente, hacerlo radical y ya está, y empezar nombres sobre todo con nombres de DNI, porque ellos van siempre con su cara tapada, nunca quieren dar su documentación, nunca te la enseñan, nada, ellos van por libre. Pues bueno, hay que atajar esto como sea, con Policía Nacional, estando encima de ellos y bueno, quitándole todos los privilegios que le dan. Pues Miguel Ángel Muñoz, presidente de la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, gracias por entrar en directo en Vuelta y Media. Gracias. Pedro, las rivalidades siempre van definidas, parece más por la política que por el fútbol, ¿no? Bueno, la rivalidad es consustancial al ser humano y unas veces se utiliza como excusa la política y otras veces el fútbol y otras veces la vecindad. El problema es, como digo, una cuestión de formación y de educación. Realmente llama la atención que Miguel Ángel, miembro de la organización futbolística española, nos desvele que hay equipos que les resulta interesante que este tipo de personas participen y se congreguen, a lo mejor dan algo de espectáculo, dan calor al fútbol, al equipo, pero realmente es peligroso, muy peligroso. Peligroso para ellos en primer lugar. No olvidemos que el chico Jimmy que murió formaba parte de una de estas peñas ultras del Deportivo de La Coruña. Peligroso para los que van, el resto. Imagínate que haya familias que van con sus hijos o con personas que no quieren ni tienen nada que ver con esta violencia. Por tanto, es un problema realmente ahora mismo ya acuciante y grave. Y como dices, Estefanía, la violencia está insertada en todos los ámbitos de nuestra sociedad y ahora mismo yo creo sinceramente que tenemos un verdadero hándicap, un problema con esta situación en general y en particular en el deporte. Bueno, lo que podemos hacer desde aquí pues, es condenar a esa violencia y sobre todo esperar que no vuelvan a haber este tipo de altercados. Y incentivar y facilitar el fair play, el juego limpio y también el respeto. Ha habido en ocasiones campañas de respeto, pero sobre todo hay que empezar con los niños en la escuela. Pedro, aprovechando que estás aquí, me gustaría enseñarte también estas últimas noticias que han salido, como las carreras ilegales al más puro estilo Fast and Furious en Vallecas. Iban dos coches por el distrito madrileño y se sospecha que estos coches, conducidos por jóvenes, participaban en una competición clandestina con derrapes visibles en el asfalto y trompos. Allí, hasta el lugar, pues se desplazaron la policía municipal porque tuvo lugar un accidente. Los ocupantes de uno de los vehículos implicados se habían dado a la fuga y en el otro se encontraban dos heridos, la copiloto de 16 años y el conductor de 19 años que fue rescatado por los bomberos al quedarse atrapado. Además, había cerca de 50 jóvenes alrededor de los automóviles en una zona deshabitada y donde se hacían estas carreras furtivas de coches. Esto ha sido en Vallecas, pero es que aquí también en la región de Murcia, ahí lo están viendo ustedes en pantalla porque eso corresponde a la región de Murcia, pues también tenemos puntos conflictivos. En los últimos años se daban en Mazarrón, en Nueva Condomina. ¿El Código Penal castiga este tipo de carreras ilegales? Bueno, indudablemente, pero estas actividades, estos comportamientos van más allá de la propia carrera. La carrera es una conducción temeraria y eso ya en sí mismo es un delito. Pero una conducción temeraria puede desembocar en un accidente gravísimo, incluso mortal. Y entonces pasamos de un delito de conducción temeraria a un delito de lesiones, que pueden ser muy graves, o un delito de homicidio. Y las consecuencias pueden multiplicarse si además se ven implicados numerosas víctimas. Es algo brutal y catastrófico. Obviamente es parte de una inconsciencia de quien hace este tipo de comportamiento y yo digo, habría que canalizar a estas personas, la mayoría de las veces suelen ser jóvenes, para que desarrollen esa inercia o esa ilusión que tienen
de una manera lógica y legítima, es decir, en carreras de verdad. Y yo me animaría a decir a las autoridades que fomenten estas competiciones, pero de una manera controlada, y que no pongan en riesgo ni la vida de los que participan ni la vida de los que están alrededor. Bueno, Pedro, vamos a dar una buena noticia porque estamos hablando de estas carreras ilegales, de los ultras, pero bueno, esto es una buena noticia al menos para celebrarla, porque este viernes se encontraron a ese anciano de 80 años que padecía Alzheimer y que llevaba 48 horas desaparecido, pues tras la petición de ayuda de una hermana de la víctima. La desaparición fue denunciada el pasado 29 de noviembre en la comisaría de Sagunto y al hombre se lo encontraron tumbado boca abajo, pero estaba consciente y en buen estado físico, así que pues bueno, es una noticia también para celebrar y para, sobre todo, pues poner más atención en pues en las personas, ¿no?, que sufren Alzheimer y que nos dan más de un susto. Y bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Indudablemente merece la pena que haya un cierto contrapeso entre tantos dramas, porque también hay cosas positivas y cosas que merecen la pena destacar. Bueno, y esta última noticia que vamos a comentar...